¿hace cuánto Dios les permite formar esta hermosa familia, la familia con el pastor Julián? ¿Hace cuánto están allí en esta unión matrimonial? Hace 22 años. 22 años. 22 años felices. Bueno, cumplimos ahorita, se cumplió el 3 de abril. El 3 de abril. Pues ya en matrimonio, ¿no? Sí, y recuerdan de pronto el lugar, ¿qué lugar fue? ¿En dónde estaban? Que se conocieron, se miraron y empezó a despertarse algo. Julián, no, pues, ¿dónde no, estaban? realmente no, o sea, no hubo así como un primer choque así, sino nosotros nos conocimos, aunque ella no se acuerda, yo recuerdo que en un congreso de jóvenes, en esa época llamaban los simposios que hacían en Chinácota. Okay. Estamos hablando de historia patria de la iglesia, no es que yo sea viejo, sino que empezamos muy temprano, ¿no? Que es diferente, ¿no? En esa época se hacían los simposios en Chinácota, cuando estaba el pastor Pedro, luego el pastor Omar, luego cuando estuvo Saturio Junior, el pastor Saturio Junior de jóvenes, y en esa época, pues cuando estaba el pastor Saturio Junior, allí los congresos o esos simposios se hacían a mitad de año. No sé si usted estaba para esa época, me estaba todavía bebecito. No, estábamos bebés. Entonces, y en enero era que hacíamos el congreso aquí en Cúcuta. Entonces siempre era algo muy esperado, pues era como un fin de semana, ir allá a Chinácota, etcétera, etcétera. De ahí me la presentaron. ¿Sí? Una amiga llamada Adela Tolosa. Entonces ahí, pero la conocimos, pero fue ahí nomás. Entonces ahí teníamos como un grupo de amigos, varios amigos que desde el colegio, porque nosotros desde el colegio, entonces hubo una amistad que quedó ahí en joven. Entonces ella se vincula a ese grupo y pues ahí empezábamos a salir a comer y como a hablar. En esa época yo trabajaba en la librería, entonces ella pues intencionalmente iba a buscar libros, a escuchar música. Se volvió cliente fiel de la librería. Era cliente VIP. No, me tenía los puntos, tenía puntos ahí de cliente y de tarjeta, y ahí pues se fue como gestando ese amor, ¿no? O esa atracción, digamos, de cierta forma, fue ahí en ese proceso. Y ya como el 28 de noviembre yo estaba así quietico y ya saltó y me robó un beso. Hágame el favor, defiéndase, el turno ahora para ella. Esa es la versión mía, ¿no? Esa es la versión de Julián. La versión de todos los esposos. Y ¿sí? A mí también lo asaltaron. A mí también me asaltaron en mi buena fe. Ella se acercó y me dijo, ¿quieres el esposo de la profe? Y yo le dije, claro. Sí, así. Ahora la versión de ella. No, bueno, lo del simposio sí tiene razón. No, yo no me acuerdo bien de cuándo lo conocí, pero después de eso, en ese entonces yo llegué decidida a ese simposio a bautizarme. Entonces Adela empieza a dictarme lo que es discipulado, pero ella siempre me decía, espéreme en la librería. No sé si eso tenía algo interno. Entonces ella me decía, espérame en la librería. Y yo, no, a mí me da pena porque con Julián, no, tranquila, él la asesora. Entonces él dijo, no, venga, la asesoro de qué libros comprar, de qué música. Me regalaba música de CDs cristianos. Pero era música porque mi esposa venía, ella era en el colegio, era directora de porrista. Entonces le gustaba así como la música chispuz. O sea, nosotros en cuanto a géneros musicales somos totalmente contrarios. Oscar Medina. A mí me gusta una música más tranquila, a ella le gusta mucho más chimpu. Entonces, claro, como ella eso, entonces empecé pues en esa época a mostrarle también que había ese tipo de música en la iglesia y que no solamente era la música así de esa época pues de adoración, ¿no? Sino que también se podía también disfrutar. Y ahí empezó pues como el discipulado personal. Atender la unidad de evangelismo Mayra Tolosa. Era el plan de vida abundante. Ese plan de vida. Aplicando los 3 días, las 3 semanas y los 3 meses. Ahora vamos a hablar con ellos acerca de qué significa para ellos en una sola palabra y que nos digan el porqué en esa palabra la familia para Mayra Tolosa en una sola palabra. ¿Qué significa familia? Refugio. Refugio, ¿por qué refugio? Bueno, yo digo que refugio porque la familia debe ser ese espacio donde todos quisiéramos llegar. Que si pasamos por alguna dificultad, sepamos que ahí vamos a encontrar el apoyo, vamos a encontrar la mano extendida, que juntos nos vamos a levantar los unos con los otros, donde vamos a encontrar la afirmación, el amor, donde vamos a encontrar también el apoyo a nuestro proyecto de vida. Y es en ese espacio donde todos deberíamos llegar y sentirnos seguros, sentirnos plenos, felices cuando estamos juntos. No querernos ir de ahí. No querernos ir de ahí, sí, señor. Bueno,
son una sola carne, pero no se vale la misma respuesta, señor Julián Rolón. Así que ese ya me la copió. Usted le miró en los apuntes. Sí, en una sola palabra, pastor Julián Rolón. La familia estaba reflexionando sobre esa pregunta y creo que es creación. ¿Sí? Creación. Crear, ¿no? Una familia realmente. Yo siempre hablo algo, James, sí. Y es que cuando una familia se une, o cuando dos personas, se unen para crear como pareja o como vínculo, nosotros venimos de dos mundos imperfectos, ¿sí? Correcto. Para crear un nuevo mundo, o sea, cada uno tenemos un nuevo mundo. Entonces mi esposa viene de un mundo, pues cuando el mundo no es que sea de la carne, sino me refiero a tradiciones, a culturas, a estilos de vida, a características familiares. Yo vengo de otro escenario, de otro tipo de padres, otro tipo de crianza, otro tipo de enseñanzas. Pero cuando nos unimos los dos, pues nos unimos a crear algo nuevo, ¿sí? A que venga, nuestras diferencias o nuestros mundos se tienen que unirse en algo perfecto, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos eso, que no es que yo tenga que obligar a la otra persona a hacer lo que yo quiero o viceversa, sino que podemos empezar a crear, y ahí empieza esa creación. Y vienen los hijos que los creamos también, sí. Empieza a desarrollarse todo un proceso por eso la palabra del Señor dice enseñorear, sojuzgarla, o sea, nos da esa capacidad de que como nosotros como familia empezamos a desarrollar. Y como decía mi esposa, al final pues se vuelve ese refugio de amor, de tolerancia, de respeto, etcétera, etcétera. Qué bueno, refugio y creación, ¿no? Empezamos a crear algo bueno. Y ustedes son jóvenes, ¿no? No les voy a preguntar la edad porque no podemos aquí entrar en esos detalles, pero son jóvenes, y cuando uno está con un hogar joven, ya tienen 2 hijos, un niño y una niña, la niña todavía en el colegio, el niño en la universidad, y son dos mundos, 2 ambientes, universidad y colegio, ¿no? Pero ¿cuál es el valor más importante que procuran enseñar en su familia y a ellos, ¿no? Sabiendo que es niña y niño, ¿no? ¿Cuál es ese valor? A ver, empecemos por Julián. ¿Cuál es ese valor más importante que procuran enseñar en su familia? Voy a decir, uno de nosotros es la honestidad, ¿sí? Honestidad. El otro la tolerancia, ¿sí? En el caso mío, porque lo que estábamos hablando ahorita, cómo nosotros aprendemos a tolerar también las diferencias del otro, ¿sí? Si vamos a mirar en la parte espiritual, habla de la templanza, ¿sí? Mucha gente pide paciencia, ¿no? Señor, dame paciencia. No, realmente uno tendría que pedir es tolerancia, templanza. ¿Qué es la templanza? Es poder moldear nuestro carácter. Entonces nuestros caracteres son diferentes, como lo explicaba en la respuesta anterior, y cómo nosotros logramos realmente moldear. Entonces creo que esa tolerancia, esa templanza y esa honestidad son muy importantes en las familias. Excelente. Mayra, el valor que usted procura ante cualquier circunstancia enseñar en casa, en familia. Bueno, en mi caso, la solidaridad. Okay. Sí, junto con mi esposo apoyo el tema de la honestidad, pero también la solidaridad, el hecho de siempre poder tener esa oportunidad de extender la mano a la otra persona, que no nos cueste pues dar un pan, que no nos cueste darle un mercado a alguien, que podamos ser solidarios cuando una persona no está pasando por un buen momento, porque esto también pues se enseña es con el ejemplo, ¿no? Pero siempre he tratado de decirle a mis hijos que mientras nosotros tengamos a nuestros hijos, que cuando nosotros tengamos la oportunidad de bendecir a alguien, lo hagamos, ¿sí? Y no subir el vidrio y hacer que la persona no existe, sino mejor extender la mano sin importar. Por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando uno va a darle algo a alguien, ¿no? Le va a dar un pan, le va a dar algo, las personas siempre, innatamente, porque es de así de la nada, no, pero ¿para qué le da eso? Esa persona va y vende el pan y luego se lo fuma, y entonces así cortan como la cadena de ayudar. Y yo siempre le digo a los chicos, a Santiago tanto como a Sofía, les digo, no amores, o sea, nosotros hagamos la parte que nos corresponde, y es poder bendecir y dar. Ya las personas toman la decisión qué hacen con lo que les demos, pero siempre poder compartir
con los demás y ser esa mano extendida. Buen punto, hacer lo que responde a uno, ¿no? Bueno, y yo le quiero preguntar algo allí personal a Julián y a la pastora Mayra. Cuando la primera vez que iban a tener el bebé, ¿qué querían, niño o niña? ¿Qué quería Julián cuando supo que Mayra estaba embarazada? ¿Qué quería, niño o niña? Yo siempre decía que, pues, ese tema siempre es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque al final, pues, uno puede querer algo, pero son no solamente en Dios es que están los designios de qué es lo que es, ¿sí? Mi esposa sí estaba, yo le decía a mi esposa, hay que esperar, ella sí estaba convencida de que era niño, que quería niño, yo le decía, hay que esperar. Y pues ya cuando se dio la ecografía, pues es una felicidad pues completa, igual como cuando nació Sofía, ¿no? Nació Sofía. Sofía fue diferente porque Sofía Santiago sí decía, es que yo me soñé que iba a tener una hermanita, y ahí mi esposa puede contar esa historia un poquito mejor, ¿no? Sí, ¿cómo fue esa pedacito de la historia? No, es el niño, desde antes de yo estar embarazada, él llegaba del colegio y me decía, mamá, yo quiero una hermanita. Yo le pedí a Dios una hermanita. Entonces nosotros, sí, bueno, hijo, ya pronto vamos a tener una hermanita. Entonces él llegaba y decía, mamá, ¿ya está mi hermanita? No, hijo, todavía no. Julián decía, estamos trabajando en eso, entonces le daba risa. Pero un día el niño llegó y dijo, mamá, yo ya voy a tener una hermanita. A mi papito Dios me dijo que voy a tener una hermanita y se va a llamar Laura Sofía. Wow. Desde antes que yo supiera que estaba embarazada. Ya le tenía él el nombre, el género. Totalmente, todo. Él siempre lo dijo, y Julián está tratando de convencernos a los dos de que había que mirar qué tal saliera niño y nosotros nos traumatizáramos, pero finalmente siempre él dijo que era niña, él le decía, bueno papá, está bien, pero yo sé que va a ser una niña, él siempre. Entonces eso fue muy lindo, como ese anhelo y ese deseo. Con Santiago pasó algo muy hermoso. Y es que Julián, un día, en esa ocasión, Julián había tenido que hacer un viaje a Bogotá y Julián me llama y me dice, ya tengo el nombre para el bebé si es niño. Uh-huh. Ah, sí, ¿cómo se va a llamar? Entonces me dijo Santiago. Y me mandó que decía el preferido de Dios, sí, una fotico, el significado. Entonces, bueno, listo. ¿Y si es niña? No, pues si es niña tenemos que pensar porque no sabíamos. Entonces como que desde un principio, como que siempre sentimos que iba a ser un varón. Okay. Y cuando nace, él siempre se llamó Santiago, sí, pero cuando él nace y yo lo veo y veo que es tan parecido a Julián, toda su cabecita, su cuerpo, todo así bebé, y yo dije, él se va a llamar Julián Santiago, por eso quedó así. Oh, qué bonito, qué bien. Bueno, estamos conociendo un poco de la familia y esperamos que nuestro programa en este momento le pueda alimentar y vea cómo se puede construir lazos importantes y bonitos y sobre todo establecer, afirmar una familia. Estábamos hablando también acerca de los valores que tratamos de enseñar en nuestra casa. Estamos hablando acerca de esos valores que procuramos siempre promulgar en nuestro hogar, pero cómo ir, pastora Mayra Tolosa, más allá de las palabras, más allá de decirle hay que ser honestos, hay que ser tal cosa, más allá de las palabras, cómo enseñar esos valores. La mejor forma es el ejemplo. Esa es la mejor forma, el cómo ser. Por ejemplo, yo ahorita escuchaba a mi esposo y Julián nos ha enseñado a nosotros, y digo a todos porque cada uno de cierta manera hemos aprendido de él esa parte de templanza y de tolerancia. Nunca se le ve bravo. Julián, y así es en la casa. O sea, Julián, inclusive se me viene algo acá, no sé si qué tan correcto sea decirlo, ¿verdad? Pero cuando Julián por primera vez lo asigna el pastor Satirio para el consejo, para el tema de la candidatura al consejo, alguien de acá de la iglesia se me acerca y me dice, pero es que su esposo no sirve para eso, porque su esposo no pelea. Y para uno tener un puesto de esos, él tiene que pelear. Entonces yo le dije, si supieran que esa es la mayor habilidad de mi esposo, el hecho de nunca faltarnos el respeto, el hecho de nunca levantar la voz, de nunca ofender ni humillar a nadie, ¿sí? Entonces eso él lo ha hecho con el ejemplo y así nos lo ha enseñado a nosotros como familia, porque mi esposo es muy respetuoso.
Y eso hace que, digamos, James, tú hablas con mi hijo y mi hijo es muy parecido a él. Además del físico, un poquito, pero en su manera de actuar es muy parecido a él. Si nosotros viajamos los tres solitos y Julián no está, pero increíble, él nos cuida, está pendiente de nosotras, protege, o sea, él nos protege, Julián todo el tiempo está pendiente de Sofía y de mí, y pues obviamente de Santi, pero mi hijo tomó ese rol y yo digo que es por el ejemplo. Ok, perfecto. Para mí no hay otra manera de enseñar, sí. Más allá de las palabras, Pastor Julián, ¿cómo enseñar esos valores que son tan necesarios en la familia? No, es lo que decía mi esposa, ¿no? Y ahí vamos como unidos porque uno tiene que ser coherente con lo que habla, ¿sí? Y con lo que vive. Porque qué es lo que hoy, o sea, yo puedo hablar aquí y decir, no, el amor y la tolerancia y el respeto y el micrófono y suena muy bonito y dice, ay, tan chévere, pero llame a la esposa y pregúntele, venga, que si realmente el pastor Julián la respeta, si es tolerante, sí. Y yo llego a la casa a agarrar a patadas a todo, a pegarle al perro, a gritar, a golpear a los hijos, pues inmediatamente dejo de ser coherente, ¿sí? O si por ejemplo, si yo estoy hablando de honestidad y saben que en la casa todo el tiempo llegan cobrando, mire, pero es que usted no va a pagar, pero es que mire, pero pague, y mentiras tras mentiras tras mentiras tras mentiras, pues al final todo eso se cae. ¿Por qué? Porque ahí no hay un buen testimonio. Entonces, y eso aunque uno lo crea, eso lo va viendo los padres, lo van viendo los hijos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las palabras de groserías. Una vez yo me acuerdo que yo estaba una vez atendiendo unos niños y había un niño como de 8 o 9 años y con unas palabras que decía, pero yo le decía, pero este niño de 7 o 8 años con unas palabras pero de alto calibre. Y un día me senté con él y yo le dije, usted no tiene que hacer eso, recuerde que usted es hijo de Dios. Empecé a hablarle y yo le decía, bueno, ¿y usted de dónde está aprendiendo eso? ¿Usted de dónde escucha eso? ¿De la escuela, del colegio? Y me dijo, no, es de mi papá que las dice constantemente en la casa. Entonces eso pues queda uno diciendo qué es lo que uno realmente está transmitiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que...? Porque pues aquí yo puedo hablar muy bonito, ¿sí? Pero claro, vaya, llame a mis hijos y pregúnteles a ver cómo están. Entonces, si uno quiere realmente decir, uno tiene que ser coherente y congruente con lo que uno habla, con lo que hace y con lo que dice, ¿no? Para que realmente ese espejo, porque al final los hijos son espejos de nosotros, ¿sí? Sí, señor. Y usted dice, pero mire, ese hijo salió igual que el papá, tomador de trago, mujeriego. ¿Pero por qué? Porque siempre vio al papá tomador de trago, mujeriego, con una, con otra. Entonces ese fue el ejemplo que siempre vio en la casa, ¿no? Y es saber el papel que juegan los padres en la formación de los hijos. Es importante, hoy por hoy pues de repente las redes sociales, la tecnología, la nana y todo lo demás pues viene como a suplir, pero es muy importante. ¿Y qué papel juega ese ejemplo de los padres en la crianza de los niños, Pastora Mayra? Hay una conferencia que tengo yo que dicto en los colegios que se llama El bullying empieza en casa. El bullying empieza en casa. Exactamente. Y hablamos acerca de el hecho de por qué un hijo tiende a ser maltratador de otros y por qué otros hijos no se defienden ante el maltrato de otros. Y es ahí donde juega un papel muy importante la formación de los padres, porque en muchas ocasiones los gritos, el exceso de autoridad, pasar por encima de nuestros hijos solo porque son nuestros hijos, poderlos gritar, ofender, ¿sí? Quite allá el orejón, el perezoso, de como padre marcarle un camino a su hijo. Y entonces, pero yo no entiendo por qué él le falta el respeto a los demás, porque él está aprendiendo. Científicamente esto es comprobado. El cerebro aprende primero observando, porque nosotros tenemos las llamadas neuronas espejo. Okay. Por eso el niño aprende más de un 90% de lo que observa que de lo que se le dice, del diálogo. Y en este aspecto el niño aprende a tratar a los demás en casa. Wow. Y los padres, y yo les decía a los padres, si ustedes le dicen a sus hijos gritando, no me conteste, que le volteo el mascadero, cuidadito, y lo grita, probablemente el hijo en el colegio cuando alguien lo ofenda, nunca se va a defender,
porque su código mental, lo que en casa se le ha transmitido es que él no se debe defender y no se va a defender nunca. Y de la misma manera, lo contrario, si yo todo el tiempo estoy burlándome de mi hijo, permitiendo que nuestros hijos se pongan apodos entre sí, se falten el respeto entre sí, esta misma conducta el niño la va a aplicar en el colegio, le va a poner apodos a los demás, va a ofender a los demás, le va a hacer bromas, y esto hace que sea el niño que hace bullying. Pero pues este niño es el agresor, no es un agresor, lo aprendió en casa. Nosotros somos realmente lo que aprendemos en casa, y es ahí donde viene el trabajo de los padres. Ok, excelente. Pastor Julián, el ejemplo, la importancia de ese ejemplo, el papel en casa de los padres. Sí, era como lo que decía mi esposa y lo que en la respuesta que daba antes de esta pregunta, ¿no? O sea, es fundamental el ejemplo, porque pues los niños, como le mencioné ahorita, ellos están observando, están viendo, uno también tiene que orientarlos, guiarlos, ¿sí? Bajo ese ejemplo, pues hacia qué rumbo también quieren ellos tomar, cómo quieren, o sea, uno es el que va moldeando a los hijos cuando están pequeños, porque ya cuando están grandes, pues ya se salen totalmente de control, ¿sí? Ya cuando tienen 15, 16, 17, cuando entra en la etapa de la rebeldía, de la libertad, pues ya se nos sale de control y va a ser mucho más difícil poder moldear el carácter o la vida de nuestros hijos. James. ¿Y por qué creen ustedes que una familia sólida puede transformar una comunidad? Si es posible, si de repente se puede en esta comunidad, en esta ciudad, en esta Cúcuta, una familia sólida, transformar comunidad. Pastora Mayra Tolosa. Claro que sí. Sí. Yo digo que cuando como familia estamos en el cimiento correcto, esto cambia muchas cosas, empezando porque de lo que nosotros recibimos, de eso vamos a dar a los demás. Y cuando yo puedo darle a mis hijos una enseñanza sólida, ellos van a poder llevar a la sociedad algo diferente. Yo pongo el ejemplo de mi esposo, el mío también, porque por ejemplo yo le digo a mis padres que de la manera como ellos fueron conmigo, en ese amor que me dieron tan incondicional, pues eso fue lo que hizo que Mayra Tolosa pues sea esa persona como afectiva, cálida. Ellos formaron esa persona, ¿sí? Uh-huh. Por eso por eso soy así. De la misma forma mi esposo, su forma de ser hacia nosotros, eso también venía desde su casa, desde su formación, la honestidad, lo que nos enseñaron a nosotros, a ser siempre correctos, el valor de la palabra se lo otorgo totalmente a mi padre. Siempre, él siempre me decía, yo recuerdo cuando era muy niña, mi papá aquí en el Colegio María Reina atropelló a una pareja. Él venía andando y atropelló a una pareja. Y yo le decía, papá, vámonos, que están, porque ellos se cayeron al piso. Uh-huh. Y pues no se levantaban en el momento. Entonces yo le decía a mi papá, ya quedaron ahí, vámonos. Del susto. Y yo tenía como unos 7 años, yo creo, yo le decía, vámonos papá, dejémoslos ahí, vámonos, que no nos vean. Nadie había por ahí. Y mi papá frena y dice, no hija, jamás nosotros vamos a huir cuando cometemos un error. Claro. Nunca vamos a huir. Y nos bajamos y él atendió a la familia, todo delante de mí, todo completo. Nunca se me ha olvidado eso, el hecho de ponerle frente a cuando nos equivocamos. Okay, y sí, el valor de la palabra. Para mi papá siempre un sí fue sí y un no fue no. Entonces, hoy en día también eso lo vivo yo. Para mí un sí es un sí, y si Mayra dice esto, eso se hace. Entonces, de lo que nosotros recibimos, de eso vamos a dar, y tenemos la oportunidad de hacer algo extraordinario en la sociedad. Sí, señora. Pastor Julián, las familias sólidas pueden cambiar en alguito, a la comunidad pueden cambiar en algo. Pues una familia sólida lo que puede hacer es un ejemplo también, ¿no? O sea, de que sí es posible. Obviamente, ninguna familia es perfecta, tenemos dificultades, tenemos
luchas, cuando los hijos empiezan a crecer, las pataletas cuando están pequeños, pero de la constancia y la permanencia, pues lo que pueden permitir uno es de medianamente ser inspiración para otros, decir, venga, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Y ahí es cuando se va manteniendo esas familias. Hoy uno de los más grandes problemas, James, que vemos en las familias son los divorcios, ¿no? Entonces duran 1, 2 años, 3 años, hay hijos de por medio, se separan, cada uno agarra por su lado, los hijos quedan en la mitad, vienen las dificultades, vienen los problemas con ellos, de pronto luego el hombre no tiene nueva pareja, lo mismo, 3, 4 años, y así van de familia en familia, de pareja en pareja. Entonces y por eso es que muchas veces nosotros vemos mujeres solas, con hijos abandonados, con tanto joven que está en la calle. Esta mañana hablaba y decía algo al respecto, porque me preguntaban que cómo era a nivel de ciudad, cómo se veía eso. Pues uno decía, muchos de los chicos que están presos en las pandillas, que están allí en estos parches que le llaman, o en estos grupos, muchos de ellos es por eso, porque no vieron eso en la casa, no vieron como ese amor, como ese respeto, como ese venga yo lo cobijo, que a pesar de sus errores, de sus defectos, son bien recibidos en estas pandillas, o en estos parches, o en estos clanes, o en estos grupos, ¿sí? que están ahí muy de moda, y ellos se sienten entonces identificados, porque no los están señalando, como decía mi esposa, no les están haciendo bullying, sino se sienten aceptados, algo que no ven en la familia, entonces lo ven en otro lado. Sí, y ahí es donde pues se empieza a desmoronar este núcleo familiar. Okay. Y desde su experiencia, Pastora Mayra Tolosa, ¿qué le falta hoy en día a las familias para influir positivamente? Bueno, yo lo primero que pienso es conciencia en cuanto a la responsabilidad que nosotros tenemos de cuidar y edificar nuestra casa. ¿Sí? Conciencia. Mire, muchas veces uno trata de arreglarle la vida a los demás. No, pero no lo haga así, no le hable así a su hijo, no conteste así a los demás. Pero en casa no tomamos estos consejos y no lo hacemos. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia, porque la conciencia es la que nos permite a nosotros analizar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si realmente estamos dando a nuestra familia ese amor del que el Señor nos habla en Corintios, de ese amor que no es envidioso, no es jactancioso, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo sufre, de ese amor que se hace tan intenso y que puede superar cualquier barrera que se presente en la familia. Que nosotros podamos crear conciencia si realmente hemos invertido el tiempo necesario en el cuidado de cada uno de los seres de nuestra familia, ya sea de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres también, de nuestros hermanos. Esa es una esencia importantísima, que podamos tener conciencia, que podamos tener la capacidad de pensar, ¿lo estamos haciendo bien o podemos hacerlo mejor? Eso es algo muy importante que como familia debemos hacer, porque nosotros hablamos de los errores. Sí, es que eso es así, pero nunca hacemos conciencia qué está provocando esta actitud o este ambiente tan tóxico en nuestra familia. La familia es el lugar en donde todos quisiéramos llegar. Yo últimamente, pues ya como los hijos están más grandes, pero Julián y yo, nosotros ya como que miramos la hora y ya, Julián, ya voy a la casa. Y yo, sí, yo también ya voy a la casa. O sea, como esas ganas de nosotros llegar a nuestra casa, llegar a nuestro lugar feliz, nuestra hija también. Y Santiago, cuando está acá, pues él sale a veces con los amigos, pero él también quiere estar en su casa, con su familia. Hablamos, vemos una película, conversamos, bueno, comemos, de todo. Pero es crear esa conciencia de decir, qué bonito que yo pueda hacer de mi casa ese hogar, ese lugar calientico donde todos queremos llegar. Que el día se vaya acabando, pero yo ya quiero llegar a mi casa. Ya, correcto, sí señora. Pastor Julián, ¿qué le falta hoy a las familias para influir positivamente en esta ciudad de Cúcuta? Lo que nos falta para influir positivamente es lo dije al principio, ¿no? Esa tolerancia. ¿Sí? Aprender a tolerarnos, aprender a que en medio de esos dos mundos podernos unir. ¿Sí? ¿Por qué lo hablo? Porque hay cosas, a veces cuando nosotros damos charlas de parejas y encuentro unos casos, por ejemplo, aquella persona que en su casa agarraba la crema de dientes y la aprieta por la mitad, ¿no? Okay, sí. Y la deja destapada. Y de pronto existe la otra persona que la agarra ordenadamente y va desde abajo y va arriba, subiendo, ¿sí? Y la tapa y no ordena nada. Entonces, cuando
Y usted, bueno, ¿cómo hacemos ahí? Si el otro estaba acostumbrado a agarrar y echaba media crema por todos lados. Sí. O algo como tan sencillo como, por ejemplo, las toallas. ¿Sí? Entonces yo me baño y dejo la toalla mojada encima de la cama. De pronto la otra persona en su casa le decía, no, usted tiene que agarrar la toalla, tiene que después colgarla, dejarla. Entonces fíjense que ahí es donde yo le decía, venga, pero y cuando usted dice, venga, pero yo con quién me casé, con esta persona que ni se baña. Y claro, cuando eran novios, pues se bañaba en perfumes y todo, pero luego alguna lucha porque ni se baña, ni le gusta bañarse. Entonces, pues me estoy imaginando, ¿no? Sí, eso es en el mundo de Narnia. Yo aquí no estoy señalando a nadie y nadie se sienta juzgado, ¿no? Pero empiezan ese tipo de situaciones que se pueden presentar y pues ahí es donde dicen, no, es que yo no me identifico, no, es que yo no me sentí con esa persona, es que yo pensé que era otra persona. ¿Por qué? Porque en la Biblia hablan diferentes tipos de amores, James, ¿sí? Sí. Y hay un amor que es el amor eros. El amor eros es el amor erótico, ¿sí? Sí, entonces yo me enamoro de la persona por una atracción física, ¿sí? Sea él o ella, porque de pronto es alto, él es alto, musculoso, o ella es despampanante, rubia, ojazul, blanca, etcétera, o tiene, ahorita decíamos, una belleza rara, pues sí, pero yo, este señor, ¿qué le vio a ella? O ¿qué le vio a él? ¿No? Pues ahí son bellezas raras, ¿no? Cada uno, pues, le gusta a sus personas. Si yo solamente me quedo en mi familia con este amor eros, pues déjeme decirle que si su familia está fundamentada y si su relación como pareja está fundamentada en esto, pues le va a ir muy mal. Sí, señor. Porque entonces, por ejemplo, ¿qué pasa de pronto el hombre, ¿no? El hombre tenía una cabellera bien bonita, despampanante, ¿no? Y resulta que en 10 años, 15 años después ya queda calvo, ¿no? Sí. Entonces, si ella se enamoró de esa cabellera despampanante, pues quedó calvo, o viceversa, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde se presentan esas diferencias. Entonces, la conclusión para esto, James, es cómo nosotros realmente podemos llegar a esos acuerdos, ¿sí? A decir, venga, usted era así, yo soy aquí, pero cómo vamos nosotros a construir, a crear, que era lo que yo decía al principio, cómo creamos algo que no nos matemos los dos, ¿sí? Porque sí. Es muy feo que usted llegue a la casa y diga, ay, no, ya tengo que llegar armado. Va a estar enroscado o enroscada, y entonces no, eso es muy feo porque pues se supone que es un lugar de paz, de refugio, y pues al final pues la familia es la que empieza a deteriorarse. Pero para terminar, el consejo para tener una familia sólida, el consejo para tener una familia feliz, agradable, que nadie se quiera ir de ese hogar, de esa casa, sino que por el contrario encuentren el refugio y poder construir ese mundo ideal donde todos seamos felices. Pastora Mayra. Bueno, este consejo, si de pronto a mí alguna paciente me llega a escuchar, es el que yo le doy a todas las personas que pasan por mi oficina, y es la intencionalidad. Que todo lo que nosotros hagamos en nuestro hogar, con nuestra familia, sea intencional. Yo te cuido porque tengo la intención de que te sientas amado o amada. Yo te abrazo porque tengo la intención de que sientas que estoy contigo. Yo te sirvo la comida con mucho amor y cariño porque siento o tengo la intención de que te sientas atendido, atendida. Yo eso realmente lo he aprendido en mi proceso de, como dice mi esposo, yo le llamo construir, pero de crear familia, en que todo sea intencional. Yo no doy un abrazo porque sí. Muchas veces yo agarro a mi familia y los palpo, los toco, les toco el cuerpo, así. Entonces a veces mi hijo se queda como mirándome, pero mi hijo lo que no se da, cuando yo le explico y le digo, es que hijo, es un regalo para mí poderte hoy tocar, sentir. Sí. Cuando Julián llega y se acuesta, yo siempre trato con algo, así sea con un pie o algo, le toco sus piernas, lo palpo, lo abrazo, y la intención es agradecer porque lo tengo ahí. Pues podríamos no tenernos. Claro. Entonces, el mejor consejo que puedo dejarles hoy es que seamos intencionales. Si usted quiere que su familia o su pareja se sienta más cercano a usted, sea intencional. Si usted le dice una mala palabra o una crítica, ¿qué intención tiene con esa crítica? Si yo le digo, es que usted como siempre no hace esto, ¿qué intención tengo yo a través de este comentario? Cada vez que usted le diga a su hijo algo, lo vaya a corregir, le vaya a pedir un favor, ¿qué intención tiene?
porque a veces nosotros como padres abusamos de nuestros hijos. Tráigame las chanclas, tráigame los zapatos, mire no sé qué. Ay, pero mamá, estoy cansado. No me conteste, porque mire que... Entonces, soy su mamá. Soy su mamá. Abusamos de nuestra autoridad. Seamos intencionales. Si usted va a entrar al cuarto de su hijo, ¿qué intención tiene de ir al cuarto de su hijo? ¿Pelear, gritar y decirle que es un desordenado, que no sirve para nada? ¿O cuando usted va a abrir la puerta, usted dice, tengo la intención de bendecir a mi hijo y de que él sepa que yo estoy ahí, que si necesita algo puede contar conmigo, más cuando es adolescente que se quieren quedar encerrados, quieren cerrar la puerta? Yo le abro la puerta no como, ¡ay! ¿Qué está haciendo? No, ¿cuál es mi intención? Desconfío de ti y abro así para que te des cuenta que lo estoy vigilando. Sí. O yo te abro suavemente y te digo, quiero, con mi actitud te digo, quiero que sepas que estoy aquí, así tú estés en tu soledad. Y así evitaríamos tantos suicidios de nuestros adolescentes, que lo hemos visto tanto. ¿Usted sabe por qué se suicida un adolescente? Porque no se siente parte de un mundo, porque se siente un problema, porque el adolescente se siente que es problema para su casa, porque todo el mundo, no, es que este chino ya hizo, ya no sé qué. No, ¿cuál es la intención? Y esto lo aprendí en una empresa que yo trabajé y se los transmito, esta parte donde dice, vea en la frente de la otra persona un letrero que diga, hazme sentir importante. Y cada vez que tú veas a tus hijos, míralo y siente que en su frente dice, mamá, papá, hazme sentir importante. Cuando tú veas a tu esposo o a tu esposa, mira un letrero en la frente que diga, hazme sentir importante. Y cuando tú asocias eso en tu cerebro, cada vez que tú veas a tu hijo, vas a hacerlo sentir importante. Y esa intencionalidad les va a dar una seguridad y una unidad en familia que lo van a agradecer al Señor por haberles permitido escuchar que ser intencionales fortalece en gran manera las familias. Excelente, qué bonito aprendizaje, qué bonito mensaje. Pastor Julián, ¿cuál es ese consejo para las familias que están en la sintonía ahora? Bueno, Jaime, mire, uno es indiscutiblemente estar conectado a la palabra de Dios, o sea, buscar de Dios, ¿sí? Sí, señor. Porque en medio de todas esas dificultades que uno puede pasar, pues uno en oración puede pedirle al Espíritu Santo para que lea la palabra, la oración, el cambio, la transformación. A veces uno quiere pues cambiar cosas, pero es Dios el que produce la transformación y el cambio. Y lo otro es que cuando se esté pasando por dificultades, pues buscar una asesoría, una consejería, pero una ayuda realmente de alguien que dé un buen consejo, ¿no? Y que tenga una familia. La otra vez mi esposa creo que me contaba el caso de un señor que quería divorciarse y pues habló con un amigo que ya tenía 3 divorcios encima, pues la persona le dijo, no, pues claro, divorcio, eso no pasa nada, yo ya tengo 3 divorcios, y eso no se preocupe, Carlos, los 2 meses ya usted se olvida de él o de ella. Sí. Y entonces, pues, ¿qué tipo de consejo le está dando? ¿Sí? Entonces, pienso que también eso ayuda a asistir en esos consejos, no solamente es buscar una persona, sino a veces los colegios dan las escuelas de padres. Mira, yo me acuerdo que muchas veces nosotros fuimos a escuelas de padres y allí pues le ayudaban a uno en el tema de la crianza, el tema de la orientación. A veces la gente no le presta atención a eso, ¿no? Los colegios todos los meses hacen eso. En las iglesias a veces se hacen cenas de pareja, cenas de familia. O sea, es también ser, como decía mi esposa, muy intencional y crear esos espacios. Claro, uno sabe que uno está cansado, que llega desde un trabajo, de actividad, pero pues también en la familia, porque al final del día, James, usted puede estar trabajando 24/7 en una empresa, pero la empresa al final del día le dice, ¿sabe qué? James, hasta aquí hoy trabajo. ¿Y usted para dónde va a coger? ¿A dónde llega? A la casa. Pues llega a la casa, ¿sí? Y si usted no creó un ambiente propicio en su casa, pues muy seguramente va a tener dificultades. Muy bien, wow, excelente. Hay material, hay consejos, hay experiencia y sobre todo ejemplo. El pastor Julián, pastora Mayra, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un abrazo.